Buenos días, queridos hermanos. Llevo semanas que no se me van de la cabeza las palabras del Señor Jesús de Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y el otro día estaba en casa de mis padres, el sábado pasado, no ayer, el sábado anterior, y estábamos los tres sentados por la tarde y comenzó una película, ¿cuál era? Basada en hechos reales, una película ocurrida en Alaska, un paisaje precioso, nevado, los bosques aquellos, y al comenzar la película aparece el siguiente mensaje: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10, 16. Es un versículo que ha llamado la atención durante siglos y la sigue llamando. Pues es el mismo Jesús el que pronuncia estas palabras a sus discípulos cuando los manda a predicar el reino de Dios, los manda a sanar enfermos, a expulsar demonios y hasta resucitar muertos. He aquí, diciendo, fijaos bien lo que os voy a decir, prestad atención, yo os envío en medio, como ovejas en medio de lobos. Jesús está preparando y advirtiendo a sus discípulos que el camino del cristiano no va a ser un camino fácil, que predicar el evangelio del reino va a traer problemas, va a traer muchos problemas. Luego les sigue avisando en los siguientes versículos: juicio en los concilios, azote, persecución, interrogatorio. En la Biblia el lobo simboliza el enemigo, simboliza el depredador que quiere eliminar y matar al rebaño de ovejas. El lobo, si puede, no dejará a ninguna oveja viva. Si puede, las matará a todas. La oveja, sin embargo, es un animal dócil, un animal vulnerable, un animal que depende del pastor. Como sabéis, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos ya por el capítulo 4, donde tras sanar Pedro y Juan a un cojo de nacimiento, allá en el templo de Jerusalén, son encarcelados y interrogados por el Sanedrín, aquel grupo de 71 personas formadas por sacerdotes, escribas, ancianos y el sumo sacerdote, que era Caifás, aunque realmente mandaba el suegro, Anás. Anás era el que controlaba con su fuerte influencia todo el Sanedrín, y concretamente ya decíamos el otro día que había 24 sacerdotes, 24 ancianos, 22 escribas y un sumo sacerdote que presidía. Total 71. Y allí estaban Pedro y Juan en mitad, como ovejas en medio de lobos. El Sanedrín preguntan a Pedro y a Juan en aquel salón de la piedra tallada dentro del templo, el lugar habitual de reunión del concilio del Sanedrín, ya sabéis que es lo mismo: ¿con qué autoridad, con qué potestad o con qué nombre han hecho ellos ese milagro? Ya veíamos que había un doble énfasis en aquellas palabras. Primero, ¿en nombre de quién? Y en segundo lugar, ¿por qué lo hacéis vosotros? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, da aquella respuesta tan preciosa que dice: sea notorio a todos vosotros, estoy leyendo en Hechos 4, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Veíamos que Jesús es la piedra central que sustenta
toda la estructura del edificio. Esa piedra que si se quitara por el motivo que fuera, todo el edificio caería al suelo desplomado. Jesús es el centro de todo, es lo más importante de todo. Toda nuestra fe descansa en Él y nuestra fe está basada en Él. Nuestra salvación depende de Él y sin Él, separados de Él, nada podemos hacer. Y Pedro también utiliza un fuerte énfasis: en ningún otro, no hay otro. Y ya veamos también que Pedro no suaviza, no relativiza, no endulza, no dice las cosas de una manera de las cuales no ofenda a los allí presentes, no vaya a ser que se molesten. Hermano, y este es el mensaje que también predicamos nosotros, porque es el que viene aquí, es el que viene en las Escrituras, es el que viene en la palabra de Dios. Y nos pueden llamar lo que quieran, nos pueden decir lo que quieran, pero el mensaje no se cambia. El mensaje no se debe cambiar, solo Cristo da la salvación. Y este mensaje, decíamos también, que es un mensaje exclusivo y excluyente, aunque nos toque vivir en un mundo inclusivo. Vamos a leer hoy Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 22. Hechos 4, 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a ir viendo un poco versículo a versículo o versículos a versículo. Dice el versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estaban maravillados. Estos 71 del Sanedrín estaban maravillados. Eran personas expertas en ley, expertas en las Escrituras, formadas en las mejores escuelas teológicas, preparadas. Y ahí estaban mirando, analizando, interrogando a dos sencillos pescadores galileos, que no habían estudiado en ninguna escuela teológica, pero que sabían más de Dios y de teología que todos los allí presentes juntos. Pues habían estado 3 años recibiendo la enseñanza de Jesús, habían recibido el Espíritu Santo y habían sido llenos del Espíritu Santo. Y el mismo Sanedrín, los mismos que allí sentados habían ordenado la muerte de Jesús semanas atrás, el mismo Sanedrín que había ordenado que Pedro y Juan pasaran la noche en el calabozo, el mismo Sanedrín que los estaba ahora interrogando, dice que estaban maravillados de sus respuestas, de su seguridad, de su conocimiento de las Escrituras, de su autoridad. Maravillados de que 2 hombres sin letras
es decir, sin estudio en ninguna escuela rabínica, y hombres del vulgo, simples pescadores, Galileo, incluso una palabra esta del vulgo que se puede traducir literalmente como idiotas, dos idiotas, pudieran estar argumentando teológicamente con los 71 personas más expertas en ley de todo Israel. Y pudieran estar hablando con esa seguridad, esa valentía, esa tranquilidad, esa firmeza, ese denuedo, que es lo que viene aquí en este versículo y viene a significar esa palabra. También reconocieron el Sanedrín que eran discípulos de Jesús. Reconocieron que el mensaje que estaban diciendo era el mismo y reconocieron que lo conocían de que estas personas habían estado con Jesús. Lo hacían sin miedo alguna a la represalia, sin miedo alguno al castigo. Lo hacían un mensaje sin endulzar, sin suavizar lo que tuvieran que decir, y hablaban con autoridad y seguridad. Hermanos, lo que no sabían estos miembros del Sanedrín, estos miembros del concilio, es que todo era obra del Espíritu Santo, todo era poder del Espíritu Santo obrando en la vida de los creyentes, obrando en la vida de Pedro y de Juan, y de ahí su valentía, y de ahí su forma de actuar, su tranquilidad, su seguridad, su conocimiento. Por eso, hermanos, no impacta o no debe impactar la palabrería que uno pueda tener, sea mejor o sea peor. No impacta lo que yo pueda contar, lo que impacta es el poder y la obra del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Lo que realmente que impacta es el poder de las Escrituras, que es la que tiene realmente el poder de cambiar y transformar los corazones. Reconocieron que eran discípulos de Jesús, les reconocían que habían estado con Jesús. Espero que también puedan reconocer en nosotros que somos también discípulos de Jesús. No se trata solo de hablar de Jesús, es llevar una vida consecuente. No se trata de decir que soy cristiano y voy a la iglesia y luego hago lo que me da la gana. No se trata de saber de Cristo, se trata de vivir a Cristo, de conocer y cumplir la Escritura. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y es que además del denuedo que tenía, además de la seguridad y del conocimiento al hablar, es que encima estaba este hombre curado en mitad del Sanedrín, aquel cojo que fue sanado en la puerta de la hermosa del templo. Todo el pueblo conocía a este hombre, todo el pueblo sabía que llevaba años y años pidiendo limosna allí en el templo, que por la mañana lo llevaban amigos y familiares, lo dejaban allí a que pidiera limosna y por la tarde venían a recogerlo, porque no se podía valer por sí mismo, no podía andar. Todo el mundo sabía que tenía la discapacidad de nacimiento. Y míralo ahora, totalmente curado, saltando de alegría y glorificando a Dios. Y esto era un problema. Esto es un serio problema para el Sanedrín. ¿Cómo vamos a acusar a estos hombres de lo que sea? ¿Cómo vamos a acusarlos de lo que sea si ha sanado a este enfermo? Y lo ha hecho en el nombre de Jesús. Una cosa fue Jesús, el cual dijo abiertamente que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el Cristo, y lo acusaron de hereje, entre otras cosas, pero estos no dicen ser Dios, dicen seguir a Jesús, pero no están cometiendo ningún delito. Y encima han curado a este hombre que todo el mundo conoce. Pueden ser hombres del vulgo,
sin letras, ignorantes, idiotas, o lo que sea, pero han sanado a un hombre enfermo de toda la vida en el nombre de Jesús. Versículos 15 al 18. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Vaya tela con el concilio, con el sumo sacerdote, con los ancianos, con los escribas. Amenacémosles, amenazas, intimidación, para que dejen de hablar y dejen de enseñar en el nombre de Jesús. No sabemos el tiempo que pasaron conferenciando entre sí, pero seguro que tuvo que ser un tiempo largo. Seguro que pasaron algunas horas. ¿Qué hacemos con estos hombres?, se preguntaría. Por un lado, no podemos permitir que sigan hablando en ese nombre. No podemos permitir que sigan predicando que ese tal Jesús era el Hijo de Dios. No podemos permitir que sigan predicando que es el Cristo, que es el Mesías y que lo matamos nosotros. No podemos permitir que sigan diciendo que resucitó de los muertos y que va a volver. No podemos permitir que sigan convirtiendo a gente y se vayan con ellos y les digan que ellos también van a resucitar un día. Nosotros tenemos que defender lo que es de toda la vida. Tenemos que defender, diría el Sanedrín, la pureza de la ley de Moisés. Tenemos que defender lo que enseñamos nosotros, que para eso somos los que hemos estudiado en la escuela rabínica. Tenemos que defender lo que nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos, lo que nos ha enseñado la tradición. Tenemos que defender lo que dice la ley de Moisés. Pero por otro lado, es que han sanado a un hombre enfermo, que todos lo conocemos, que lleva años pidiendo limosna. Lo han sanado en el nombre de Jesús. Y toda Jerusalén lo sabe ya. Un enfermo el cual salía del templo saltando y alabando a Dios. Y esto no lo podemos negar. ¿Qué hacemos? No podemos permitir, pero no podemos negar lo que ha pasado. El dilema es grande. Les llevaría un rato de discusión y debate. Lo que está claro es que al Sanedrín se le estaba yendo el asunto de las manos. Cuando por fin parecía que matando a Jesús todo eso se iba a terminar, todo el problema que tenía se acababa con la muerte de Jesús, ahora llegan sus discípulos siguiendo el mensaje y haciendo también milagros en su nombre. Y ahí están dos pescadores galileos, dos hombres sencillos, poniendo en jaque al Sanedrín, poniendo en jaque a todo el sistema religioso establecido en la nación de Israel. Y hermanos, esta es la forma de obrar de Dios. No parece la más lógica desde nuestro punto de vista humano, pero hermanos, es como Dios propagó su mensaje y es como Dios sigue propagando su mensaje a través de nosotros,
a través de gente sencilla, a través de cristianos, a través de testigos de Cristo. Y debemos llevar el Evangelio con nuestras palabras y nuestra vida en el lugar donde estemos, sea en el lugar en el que estemos y sea la circunstancia que tengamos. Como digo, no parece la decisión más lógica para extender el Evangelio. 2 pescadores galileos en mitad del Sanedrín. Finalmente lo que decide el Sanedrín es dejarles libres a los 2, pues no les pueden acusar de nada, pero les vamos a prohibir, terminantemente prohibido, bajo amenaza de castigo, que sigan predicando en el nombre de Jesús, que no hable al pueblo de este mensaje, que no hable de este nombre, que no lo propaguen, que se callen. Y hermanos, es curioso porque el Sanedrín no intenta rebatir los argumentos que da antes Pedro. No les piden tampoco pruebas fehacientes sobre la resurrección de Jesús. No entran en una discusión teológica para ver si lo que están diciendo está de acuerdo a las Escrituras sobre el Mesías. No entran a discutir tampoco sobre la resurrección de los muertos. Tampoco les prohíben que sanen a más enfermos. No le dicen eso. Lo único que hacen es amenazarles, intimidarles, intentar asustarles, amedrentarles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ese nombre, por cierto, había dicho Pedro poco antes que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y es curioso, de verdad que me parece curioso, que solo les prohíban que sigan hablando en el nombre de Jesús, que se callen, que se callen. Y esto es algo que la sociedad hoy día, no sé si sigue pidiendo, pero es algo que a la sociedad de hoy día le gustaría, que la Iglesia se calle, que nos callemos, que no digamos nada. Porque ciertas cosas pueden ofender, pueden molestar, pueden ser motivo de rechazo, motivo de marginación, y hasta se nos puede acusar de incitación al odio. Y a veces, hermanos, con tal de que no nos digan esto o aquello, con tal de que no nos pongan cierto calificativo, con tal de salvaguardar nuestra buena imagen, a veces callamos, a veces la Iglesia calla. Y es curioso, de nuevo, es curioso, porque a estos primeros cristianos se les ordena que callen, con amenazas y coacciones, pero no callaron. Y los cristianos de hoy día, curiosamente, en los lugares que tenemos libertad, callamos. Y donde hay persecución y amenaza y coacción, callan menos y hablan más. Los 71 que estaban allí reunidos del Sanedrín podían aceptar el mensaje o rechazarlo. Decidieron al completo rechazar. Y su sentencia es prohibir terminantemente que de ahora en adelante se predique y se hable de Jesús. Todo eso bajo amenaza de castigo. Y no solamente no creían ellos, sino que no querían que creyesen los demás. No querían que creyese el pueblo. Ellos eran los garantes de la ley de Dios y no podían permitir la propagación de ese mensaje. Ya Jesús les dijo a escribas y fariseos en Mateo 23:13: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El rechazo contra Cristo era total y absoluto por parte de los líderes de Israel, del pueblo de Dios. He aquí, yo os envío como ovejas en medio del lodo. Y ahora viene la respuesta de los discípulos. Versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No me hagáis mucho caso, pero parece ser que no hizo mucho efecto la amenaza y la intimidación, ¿verdad? Tampoco me hagáis mucho caso, pero no veo duda ni miedo en la respuesta de Pedro. Lo que sí veo es una tranquilidad muy grande, una seguridad muy grande, y también veo una educación muy grande en su respuesta frente a las amenazas. Vamos a ver ahora, hermanos, a unos discípulos que ya no tienen miedo. No tienen miedo como aquella vez que vienen a arrestar a Jesús y todos salen corriendo. No van a tener miedo como aquella vez Pedro siguiendo a Jesús desde la distancia y negándolo 3 veces en público. No lo conozco. No soy uno de ellos. ¿Te confundes? No, yo no. Ahora no van a tener miedo como cuando Jesús estaba en la cruz y ellos apartados. No van a tener miedo como cuando Jesús había muerto y ellos estaban reunidos y pensando: ¿qué será ahora de nosotros? Y alguno podría pensar de manera equivocada: pues menos mal que no se callaron ahora, menos mal que ahora no tienen miedo como antes, menos mal que ahora no niegan a Jesús, menos mal que ahora no huyen, porque de haberlo hecho, de haber tenido ellos miedo, ¿qué habría pasado con la iglesia? ¿Qué habría sido de la iglesia si aquí, ahora, Pedro y Juan hubieran tenido miedo y hubieran aceptado esas amenazas y esa intimidación y no hubieran hablado más en nombre de Cristo? Alguno podrá pensar equivocadamente: menos mal que fueron valientes, menos mal. Hermanos, recordemos, y no se nos olvide, que esto no va de nosotros, esto no va ni de ti ni de mí. Esto no va de que si Pedro y Juan hubieran callado, la iglesia habría desaparecido, porque la iglesia no es ni de Pedro ni de Juan, la iglesia es de Cristo y el que la edifica es Él, y no hay nada ni nadie que pueda parar el avance de la iglesia, y no depende de la valentía o de la cobardía de un hombre, porque es Cristo obrando. Por supuesto, hermano, no depende de la fortuna, de la casualidad ni de la valentía. Es Dios obrando, es Dios soberano y todopoderoso, teniendo el total control y absoluto de toda la situación. El concilio tomó una decisión, y cuando el concilio dice algo, cuando el Sanedrín dice algo, hay que cumplirlo a rajatabla. La resolución es inapelable. No es como hoy día en nuestra justicia, que puedes apelar y alegar 20 o 30 veces. Puedes hacer un recurso administrativo, puedes apelar, presentar alegaciones, acudir al Tribunal Constitucional y puedes acudir hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. No, aquí no. Aquí cuando el Sanedrín dice algo, hay que cumplirlo,
sí o sí, y no hay apelación posible, no hay alegaciones, no hay un plazo de 15 días contando desde hoy, puedes presentar un escrito, sellarlo en ventanilla, no. No se puede discutir lo que diga el Sanedrín. Y si no lo cumple, te enfrentas a un castigo. Y la resolución que ha tenido el Sanedrín es que está terminantemente prohibido hablar de ahora en adelante del nombre de Jesús. ¿Os imagináis que saliera una ley que dijera está terminantemente prohibido hablar del nombre de Jesús? Pedro responde, Pedro y Juan, y de aquí que responden los dos, pero es Pedro el que siempre iba hablando de manera muy inteligente y de manera muy educada y de manera muy tranquila. Juzgad vosotros mismos, es decir, decidnos vosotros mismos, decidnos el Sanedrín, los 71 que estáis aquí, si es justo, según vuestra propia justicia, según vuestra propia ley, según vuestro propio criterio, decidnos qué hay que obedecer antes, a los hombres, a vosotros, al Sanedrín, o hay que obedecer antes a Dios. Decidlo vosotros mismos, ¿a quién hay que obedecer antes? ¿A los hombres o a Dios? Lógicamente la respuesta es clara, tanto para los discípulos como para el Sanedrín. Otra cosa es que lo preguntaras hoy día. Si hoy día pregunta ¿a quién hay que obedecer antes, a los hombres o a Dios? Pues tira a todo el mundo, a los hombres, a las leyes. Pero en aquella época el Sanedrín sabía que había que obedecer antes a Dios que a los hombres. La respuesta es clara. Hay que obedecer siempre primero a Dios. Por lo tanto, ya os adelanto, está implícito, ya os adelanto, dice Pedro, que no vamos a obedecer al concilio. Y aquí Pedro marca el límite. Aquí las Escrituras están marcando un límite que es válido para todos nosotros. No es que lo marque Pedro por su propia voluntad, es que lo marca Dios. Obedecer antes a Dios que a los hombres. Años después, escribiría Pedro en su primera carta, capítulo 2 y versículo 13, si lo queréis buscar, primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Hay que obedecer la ley y las autoridades? Sí. Pero el límite sigue siendo y sigue estando en que hay que obedecer a Dios y a su palabra antes que a los hombres y a las leyes. Luego añade también, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Notemos de nuevo el profundo respeto con el que se dirigen al Sanedrín tras recibir amenazas. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, es imposible. Es que aunque queramos, no podemos. De hecho, también el apóstol Juan, años después, también comenzaría así su primera carta. Y si también queréis buscar,
Primera de Juan 1:1, en adelante. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pedro y Juan habían visto mucho. No hay más que darle un repaso a los evangelios para comprobar todo lo que vivieron, todo lo que experimentaron al lado de Jesús en esos 3 años realmente fascinantes. Pedro y Juan fueron testigos de las enseñanzas del Sermón del Monte y otras muchas, en las cuales la gente quedaba admirada, porque Jesús hablaba con mucha autoridad y con mucho conocimiento de las Escrituras. Fueron testigos Pedro y Juan de innumerables milagros y señales, muchísimos enfermos, endemoniados, librados del sufrimiento. Fueron testigos incluso de gente que había muerto y resucitó. Hasta ellos mismos tenían poder para realizar milagros. Habían visto también morir a Jesús y resucitar y ascender a los cielos, a la diestra del Padre. ¿Cómo iban a callarse todo eso? ¿Cómo callarnos también nosotros sabiendo todo esto? Versículos 21 y 22, vamos ya terminando. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los vuelven a amenazar y finalmente los sueltan. No tanto por una cuestión de justicia, sino que más bien por causa del pueblo, que glorificaba a Dios por el milagro que se había hecho, y muchos se habían convertido ya. Al Sanedrín seguro que les hubiera gustado castigarles, encarcelarles más tiempo, azotarles, lo que sea. Pero por temor del pueblo, por temor a posibles represalias, los sueltan, después de volverlos a amenazar de nuevo. Pedro y Juan se mantuvieron firmes, fieles, valientes. Y también de nuevo, el apóstol Pedro escribiría también años después, en Primera de Pedro 3:13, también de nuevo si la queréis buscar, y lo leemos juntos. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 13 en adelante. Primera de Pedro 3:13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No os amedrentéis, ni os conturbéis. Es tremendo, hermano. Este pasaje es tremendo. Amenazas, castigo, cárcel, persecución y veremos muerte para aquellos que no piensan como yo, para aquellos que están predicando un mensaje y un evangelio diferente. El Sanedrín, los líderes del pueblo de Dios, estaban imponiendo la fe
y estaban imponiéndola a base de amenazas, coacciones y castigos. Gente obstinada, intransigente, que tenía que ser todo como ellos dijeran y que solo podían enseñar quienes ellos dijeran. Y solo se podía enseñar el mensaje que ellos dijeran. Y la resolución: no volváis a predicar ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Y esto no tiene apelación ni otra posible interpretación. Años después, la Inquisición hizo auténticas barbaridades en el nombre de Dios, imponiendo la fe. Muchas guerras tienen componente religioso y también quieren imponer la fe. Hace poco han matado a muchos cristianos en Siria y en el Congo, solo por ser cristianos. En 2022, según la organización de Puertas Abiertas, que vinieron hace unas semanas a la iglesia de La Roca, dice que más de 5.600 cristianos fueron asesinados en todo el mundo. En 2023, 5.000 cristianos. Y en 2024, otros 4.800. La gran mayoría en Nigeria, donde los últimos 20 años han asesinado a más de 50.000 cristianos. Sale una media de 7 personas asesinadas al día. Allí matan en Nigeria a un cristiano cada 3 horas. Hoy día más de 400 millones de cristianos son perseguidos en el mundo. Y la gran mayoría de estos 400 millones, estamos hablando de un nivel de persecución muy alto o extremo. No se me va de la cabeza las palabras de Jesús. Es: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Desde un punto de vista, de nuevo, humano y lógico, permitidme, desde un punto de vista humano y lógico, no se entiende esto tampoco, no se entiende. A nadie se le ocurre dejar a unas ovejas en medio de una manada de lobos. Pero nosotros sí lo entendemos, nosotros sí lo comprendemos, pues predicamos que el mismo que dijo estas palabras, el Hijo de Dios, el Señor, el Cristo, dio su vida por nosotros, por su pueblo, por sus ovejas. Es el que resucitó, el que ascendió a los cielos y el que está sentado a la diestra del Padre. Y está sentado no como un mero espectador, sino que gobierna junto a Él. Hermanos, y no somos unas ovejas cualquiera, pues somos las ovejas del buen pastor. Y ya que hablamos de ovejas y lobos, somos las ovejas del león de Judá. Y no tememos estar en mitad de este mundo de lobos, porque tenemos la convicción siguiente: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la convicción de que la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14. Tenemos la convicción de que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos la convicción de Juan 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No tememos, porque también nos dice Jesús: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a terminar con una canción, así como estamos sentados, a modo de oración final.